Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja. Es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Con él, con él, con él, con él. En la comuna de San Miguel, a metros de la línea del tren al sur y muy cerca del cementerio metropolitano, aparecieron 6 cadáveres la madrugada del domingo 16 de septiembre del año 73. Estaban dispuestos en ordenada fila. Todos presentaban hematomas y múltiples heridas de bala que los deformaban. Pero eso no impidió que uno de los 6 cuerpos fuera reconocido de inmediato por los pobladores del lugar. Era el cantante Víctor Jara. 25 años después de ese día, el músico chileno es recordado por creadores de distintas latitudes. La muerte de Víctor Jara es una de las muertes más injustas, más patéticas y más imperdonables que pueden haber existido en la vida. Queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Brindo por Víctor Jara. Y durante años en los bares de Londres canté sus canciones y siempre me parecieron muy emocionantes. Es una pena que no se le dejara seguirlas haciendo. Y una vez demostrado, como ha demostrado, que están más vivas que tantos muertos que hay por ahí en la televisión. This next song we dedicate to John and Víctor Jara. Jara es para América Latina un punto inolvidable. En este pequeño poblado que se llama La Quiriquina y que está ubicado a 20 kilómetros de Chillán Viejo, nació hace 60 años Víctor Jara, el menor de 6 hijos de Amanda y Manuel, una lavandera y un humilde trabajador de los fundos de por aquí. Nació como nacen los niños pobres, en un parto sin anestesia, la madre, Amanda, gimiendo y pujando con frío y con hambre, para expulsar al mundo al menor de sus hijos, que iba a ser cantor. Un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito, de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, ¿eh? Que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Pero a lo mejor este bandidito, en unos 20 años más, o en unos 15 años más, va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas. El niño Víctor tuvo alma de músico, entre otras cosas por venirle en la sangre. Era hijo de una cantora, tocadora de guitarra, animadora de fiestas y velorios, lavandera de ropa ajena, fritanguera de sopaipillas, campesina de mente clara, creativa y despierta, que el propio Víctor recordó de esta manera. Mi padre era analfabeto y no quería por ningún motivo que nosotros fuéramos al colegio para que así nos quedáramos trabajando con él en el campo. Pero mi mamá, ella sí sabía leer un poquito. Insistió tanto para que yo aprendiera por lo menos las letras. Mi mamá
mamá trató de hacer cualquier cosa, incluso engañarnos para que fuéramos felices. Y lo consiguió. Yo fui un niño feliz gracias a ella. Pero la mamá nos iba a dejar cuando todavía la necesitábamos mucho. Mientras el padre se emborrachaba, nos golpeaba y desaparecía de la casa continuamente, Amanda generaba increíbles y variadas estrategias de supervivencia, hasta que ya no tuvo que darle de comer a sus hijos y se los llevó a Santiago. Víctor Lidio Jara Martínez llegó a la adolescencia durmiendo con 4 hermanos en una cama, en Cités y conventillos aledaños a la Vega Poniente y la población Los Nogales. El padre era un campesino, analfabeto prácticamente. La madre no quería ese destino para el hijo. O sea, que el hijo reprodujera al padre cuando fuera adulto. Y por eso ella se las ingenió y se fue a trabajar, se vino a trabajar a Santiago. Y es ahí donde trabaja como, en el campo primero como lavandera para ayudar a la educación de los hijos. Y después la avenida Santiago creo que tiene una gran importancia, donde ella se emplea de cocinera para de alguna manera financiar o ayudar, digamos, a levantar el nivel educacional de los hijos y en particular el de Víctor. Creo que sin esta iniciativa y este gesto de coraje de la madre, de Amanda, Víctor no hubiese llegado probablemente a tener el nivel de educación y ya haber llegado a ser un intelectual y un artista. Lo quería mucho a su mamá y fue un golpe muy fuerte para él cuando ella murió así muy repentinamente de un infarto, ¿no? Yo creo que de sobretrabajo. A los 15 años, Víctor se quedó solo en el mundo, sin familia ni refugio. Entonces entró al seminario de la Orden de los Redentoristas de San Bernardo, decidido a ser sacerdote. Recuerdo haberlo visto llegar al seminario en el año 1947. Y evidentemente que en el seminario se estudia mucho. La carrera posible sacerdotal es muy larga. Entonces, hay otras materias que no atraen tanto, pero a la clase de música él llegaba con verdadero gusto, con verdadero placer, como diciendo, esto sí que me gusta. ¿Cuál fue la motivación de este joven, de este adolescente, para entrar en el seminario? Por lo que yo recuerdo, ¿no es cierto? No pienso que lo moviera a él tanto el deseo de ser sacerdote. Él buscaba cómo podía servir en su vida a los pobres, a la gente más desprovista de recursos materiales. Entonces, yo pienso que su llegada responde a esta inquietud más bien. Estimulado por el canto gregoriano y el desarrollo intelectual que propiciaba el seminario, Víctor demoró 2 años en descubrir que no tenía vocación religiosa y pasó literalmente del convento al regimiento. Víctor acudió al llamado para hacer el servicio militar en 1952. Víctor Jara salió del servicio con el rango de sargento primero y una hoja de vida que lo certifica como un individuo de excelente conducta militar, muy trabajador, de buenas costumbres y con condiciones de mando. Ven conmigo, ven conmigo, ven. En cuanto le fue posible, Víctor siguió cantando. Se integró al conjunto folclórico Cuncumén, con el que viajó en gira por Europa y países de América Latina. Víctor tenía una amiga que quería mucho a Víctor. Decidió un día regalarle una guitarra porque con Víctor queríamos formar un dúo. Y finalmente él eligió una guitarra de tapa de nogal, me acuerdo, que sonaba preciosa, tenía unos sonidos profundos, así lindos, y era ancha de culo. O sea, era una guitarrona así como imponente, ¿no? Y entonces, pues, en esa ocasión, Víctor lloró. Mientras tocaba la guitarra, le corrieron algunos lagrimones, me miró
con la sonrisa, pero me acuerdo con sus ojos llenos de lágrimas, porque bueno, Víctor además era de una familia modesta, recuerdo, y eso era para él algo inaccesible en aquel tiempo. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Normalmente nosotros recogíamos colillas de los foyers de los teatros, a veces de la calle, cuando la cosa se ponía muy dura, y ahí fumábamos, éramos expertos en fumar sin tocar la colilla, digamos. Y entonces, de la provincia me llegaba a mí periódicamente, qué sé yo, cada 2 meses, en fin, me llegaban unos paquetes con cosas de la provincia, con longanizas, con lomos ahumados, cosas de esas, ¿no? Y, hombre, se me hizo agua la boca, ahora me acordé de eso, que eran ricos realmente. Y figúrate, en una pensión que vivíamos nosotros de mala muerte, como se dice, pues nos llegaban esos paquetes y eran los días de gloria, días de gloria. Nelson Villagra, actor conocido en especial por su papel de indigente homicida en la película El Chacal de Nahuel Toro, es el más antiguo y permanente amigo de Víctor Jara. Se conocieron a los 18 años en la escuela de teatro, siendo ambos del sur y con la misma ilusión de cambiar el mundo. El Cerro Santa Lucía era, diríamos, casi nuestro punto diario para comer. Porque cuando no podíamos comer estos ricos cocavís que nos llegaban del sur, simplemente nos juntábamos unos pesos para comprar pan negro, leche, y nos íbamos al cerro. Y ahí comíamos, y ahí nos hacíamos planes para el futuro y soñábamos con el mundo en el que íbamos a participar y que queríamos construir. De algún modo yo creo que tanto él como para mí se realizaron varias de las cosas que alguna vez soñamos en el Cerro Santa Lucía. Sí, ¿eh? Yo creo, porque el camino que él hizo aquí en Chile, el aporte que Víctor hizo en aquel tiempo, durará, yo creo, por generaciones. Un hecho especialmente significativo en la vida de Víctor ocurrió en esta época. En el Café Sao Paulo, en la calle Huérfanos, el joven conoció a una mujer vestida sin artificio, con el pelo desgreñado y una guitarra entre las manos. Se llamaba Violeta Parra. Ella lo cautivó e impresionó profundamente. Violeta lo distinguió enseñándole varias de sus canciones y pidiéndole opinión sobre sus composiciones musicales, gesto que Víctor va a imitar con las generaciones más jóvenes de músicos por el resto de su vida. Yo creo que debe haber tenido unos 10, 15 años de diferencia con Víctor, pero no recuerdo haber tenido y haber sentido el peso de esta diferencia de edad. El año 67, bueno, me llamaron a integrar el conjunto Inti Illimani, que todavía no tenía nombre, y eso en ese momento, bueno, casi inmediatamente se acercó y nosotros nos acercamos a Víctor porque él era un exponente de primer plano. Nos sugirió muchos temas para que nosotros montáramos y tal vez de manera más privada yo con él hicimos incursiones en posibles canciones, en posible arreglo de canciones. Un muchacho de una gran sonrisa. Era, diría, lo que le distinguía en ese tiempo era que él tenía una sonrisa de muchos dientes. Bueno, sonriente, claro, pero al mismo tiempo reservado, ¿no? Ponía una cierta distancia, porque él se atribuía un cierto rol, digamos, sin ser pedante ni ser engreído, pero él sabía, conocía quién era él y qué valía y qué es lo que tenía que hacer. Víctor tenía una personalidad contrapuesta a la mía, era un poco exultante a veces, siempre estaba haciendo chistes, pero eran chistes un poco, ¿cómo decirte? Literarios, por decirlo así, ¿no? Que tenían que ver también con literatura, teatro, cosas así, eran medios refinados, que él los había aprendido en sus largas excursiones y conversaciones con medio mundo, sobre todo en la esfera del teatro y de las actuaciones. Y era sardónico,
O sea, si tú cometías un error en su presencia diciendo algo que se salía de lo normal, o sobre alguna persona que era de su conocimiento, inmediatamente te lanzaba una pica. ¿Sí? En 1957, Víctor alcanza un sueño: estudiar actuación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Una vez más está solo y literalmente en la calle. Al principio se escondía en el edificio de su escuela y dormía allí, hasta que pudo pagarse una habitación trabajando como director teatral en pequeñas obras. Bueno, yo entré a la Escuela de Teatro en 1961. Víctor era una persona encantadora, con una sonrisa atractiva, con un apasionado del teatro porque se sacrificó mucho para poder llegar a ser director de teatro. Para nosotros era muy pintoresco lo de la leche de Cáritas y el queso que les regalaban, que era como una ayuda alimenticia, ¿te fijas? Tenía grandes dificultades para vivir y no se le notaba nada, pero nada. No te puedo decir depresiones, no, nada. Estaba en un espíritu animoso, estaba contento de estar ahí. Sin quejarse, durante los años universitarios Víctor se abocó a desarrollar su faceta de teatrista, aunque el cantautor seguía pesando en todo su quehacer. Un temperamento fuerte y su personalidad de líder lo llevaron naturalmente por el camino de la dirección teatral, título que obtuvo en 1960. Víctor era una persona con un carácter fuerte, ¿ah? Era agresivo de repente, porque él había cosas que los encontraba injustas y lo decía. Pero él entraba a la sala de ensayos y se transformaba en otra cosa. Era el ambiente, eso es irreemplazable, el ambiente de creación de la sala de ensayo, el ambiente realmente de sacar las cosas cariñosamente hacia afuera. Hizo La Remolienda, por ejemplo, que fue en esa época una puesta en escena de gran importancia, equivalente a lo que podría haber sido hoy día La Negra Esther, ¿no? Hizo Viet Rock. Por primera vez en el Teatro Chile apareció todo el elenco con buzo. Entonces el Víctor nos decía, imagínense que estamos en el sur de Chile, que ustedes siembran arroz. Entonces nosotros teníamos que aprender a caminar, ya como si estuviéramos caminando en agua, en arrozales, cosa que ninguno de nosotros tenía como vivencia. Si Víctor Jara viviera sería un caballero de respetables 60 años. Pero muy probablemente si le hubiera tocado esta época, también sería dark, cool y rockero. No es impensable que usara un aro en la nariz, o tatuajes, o se pintara un mechón en el pelo. Él mismo decía que le gustaba la moda, en una época en que esto era considerado una frivolidad pecaminosa. Sin embargo, su curiosidad cultural le permitía apreciar todo tipo de música y expresión artística en tanto fuera auténtica, y no prejuiciarse frente a ninguna forma de creación. Él tenía un look. Siempre Víctor andaba vestido de negro, en fin, sus pantalones eran muy bonitos, eran de decotelé, en fin, usaba botas a veces. Era muy atractivo desde ese punto de vista. Tal vez porque era un hombre de teatro y porque el cómo ser y el cómo pararse en el escenario no era una preocupación secundaria. Se va a Londres a conseguir una beca y estudia el movimiento que hay en Inglaterra, de lo que sería el equivalente a la nueva canción chilena, donde están los Rolling, están los Beatles, están otros más. Estudia técnicas de lanzamiento, él tenía esa cosa, ¿no? esa curiosidad, esa inquietud por llevar las cosas a su extremo, de perfección o de agresión, se requiere así. Conociendo mucho de la música chilena y latinoamericana, no tenía prejuicios en cuanto a, por ejemplo, hacer canciones y trabajar con grupos más rock o pop de la época, como los Blobs, por ejemplo. Era tal el prejuicio que había en algunos sectores que por el hecho de nosotros usar guitarra eléctrica decían que éramos imperialistas, por usar guitarra eléctrica. Entonces, en ese sentido, Víctor fue muy valiente y además era una persona muy abierta. O sea, Víctor era una persona que se notaba que estaba abierta a aprender, era una persona culta, ¿no? Y
Entonces él se acercó a este grupo extraño en realidad, o sea, porque además la música que nosotros estábamos en plena búsqueda, así que lo que estábamos haciendo también no era muy sencillo, no era un plato fácil de tragar. Yo creo que había en él como una búsqueda, te fijas, una búsqueda de que el lenguaje, si íbamos a hacer un lenguaje chileno, que ese lenguaje fuera lo más amplio posible. Durante la década del 60, Víctor desarrolló en paralelo y muy intensamente sus vetas de compositor y cantante, director teatral, investigador del folclore e instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista. Por esos años, agitados y tumultuosos, conoció a una joven y hermosa bailarina inglesa que fue su profesora de expresión corporal en la escuela de teatro, Joan Turner. Empecé a conocerlo así cuando terminó mi primer matrimonio y Víctor empezó a acercarme a mí. Y justamente me tocó un muy mal momento en mi vida porque estaba literalmente colgándome, digamos, enfermo de la columna, ¿no? Y Víctor venía a visitarme, ¿no? Entonces me traía florcitas, me pedía libros prestados, libros de teatro. Entonces ahí empezó como una relación más íntima. Era multifacético. Le interesaba la música, la plástica, la actuación y el cine. También el maquillaje, la escenografía, la danza, la puesta en escena y el vestuario. Fue el primero en Chile en crear un look a los artistas, una forma novedosa de plantearse sobre el escenario. La idea que nos transmitía era esta: la palabra es un recurso escénico, la cara que pone es un recurso escénico, el recurso expresivo, ¿no es cierto? Cómo pones las manos, si las levantas o las bajas, cómo te pones en la escena, o sea, si te pones o sea, en el borde de la escena o te pones en el fondo, y cómo aparece, si apareces desde el lado, si apareces desde atrás, si caminas, si corres, ¿entiendes? Todas esas cosas son fundamentales en la relación con el espectador y son lo que crea la magia. O sea, en el fondo es como asumir la magia, el lado mágico que tiene el estar delante del escenario. Víctor instauró un estilo entre nosotros. Y tú naciste tan lejos. De la china de prensa, la tranquera y el patrón con espuelas de plata, pasamos directamente a las minas de carbón de Lota, a los mares vacíos, qué sé yo, a la gente sin tierra. Su apertura, digamos, iba cada vez más en aumento y su libertad como creador iba cada vez más en aumento, ¿no? Y él tenía la capacidad de conciliar eso con su profundo compromiso social y la práctica de esa canción militante. Te fijas que muchas veces era una canción muy circunstancial y muy vinculada con hechos puntuales. También fue el más tajante en defender el compromiso político del artista, en su opinión, un atributo necesario y deseable. Se transformó en el más claro exponente, en el ideólogo, de un movimiento cultural que fue conocido como la nueva canción chilena. Él tenía la capacidad intelectual para racionalizar y para expresar en forma teórica o abstracta, digamos, lo que todos estaban haciendo, todo el grupo que componía el movimiento de la nueva canción chilena. Con Víctor, con Patricio Mans, con Los Parra, con Quilapayún, con el grupo Aparcoa, un sinnúmero de artistas, nos sentíamos todos muy hermanados. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Ya en el año 1970, Víctor Jara era un cantor conocido y admirado por sus pares y por el público, y también en el exterior del país. Víctor Jara estaba en Londres, invitado por el Consejo Británico, cuando hizo una de sus más hermosas canciones, Te recuerdo Amanda, a cuyos protagonistas bautizó con los nombres de sus padres. Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
Manuel, la sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Era un hombre con mucho amor adentro, ¿ya? Mucha capacidad de amar. Y yo no digo así solamente a su pareja, a sus hijos, ¿ya? Pero tenía como una sensación de mucho cariño a mucha gente. ¿Cómo era el Víctor papá? Un papá muy, para esa época, así bastante especial, ¿ya? Ahora porque todos los papás son tiernos, se cuiden, les gusta jugar con los niños, o sea, hay como otra cultura ahora para los papás. Pero Víctor era un papá en ese sentido muy moderno, ¿no? Yo creo, porque se preocupaba muchísimo así por las 2 niñas, la Manuela, que no era su hija, digamos, de sangre, pero sí de cariño, ¿no? Que la había conocido desde guaguita, y su propia hija, Amanda, ¿no? Un papá chocho, tierno, preocupado, ¿ah? Que no le importaba cambiar los pañales y todo eso, ¿no? Militante de las Juventudes Comunistas, miembro de su comité central, en 1970 Víctor Jara participó activamente en la campaña que llevó a la presidencia de la República al doctor Salvador Allende y luego apoyó al gobierno de la Unidad Popular. Muchas historias se han contado respecto a la reclusión y muerte de Víctor Jara. La más truculenta tal vez es aquella según la cual alguien le habría cortado las manos para impedirle que tocara la guitarra mientras estaba en prisión. ¿Cómo realmente murió el autor de Te recuerdo, Amanda? Militante de las Juventudes Comunistas, miembro de su comité central, en 1970 Víctor Jara participó activamente en la campaña que llevó a la presidencia de la República al doctor Salvador Allende y luego apoyó al gobierno de la Unidad Popular. Al mediodía del 11 de septiembre, Víctor Jara iba a cantar en un acto en la Universidad Técnica. El orador de fondo sería el presidente Salvador Allende y había trascendido que llamaría a un plebiscito nacional en esa oportunidad. Pero Allende nunca llegó a la universidad. Un golpe de Estado lo retuvo en La Moneda. Víctor Jara escuchó el último mensaje del presidente desde su casa junto a su mujer y sus 2 hijas. Que mucho más temprano que tarde, otros hombres, este momento gris y amargo, Víctor puso en el estanque de su Renoleta la última botella de benzina que había reservado para una emergencia como esta y partió a la Universidad Técnica. En el departamento de extensión estaba en la escalinata sentado Víctor Jara con su guitarra al lado, al costado. Yo lo veo y le digo, hola Víctor, le digo. Oye Víctor, veo que la guitarra ya no sirve. Era una broma bastante macabra que él la consideró así, me dijo. La guitarra siempre sirve. Yo no sé disparar. Sirve aunque sea para animar a los combatientes. Si bien es cierto, yo cuando él llegó le pedí que se fuera, porque ya la situación estaba muy complicada. Y cuando yo le decía, pero tú eres una persona muy conocida, sí, pero yo tengo que estar aquí, o sea, es mi compromiso, es mi vida, esto es. Y se quedó. Muchos más se quedaron también. Los testigos señalan que la Universidad Técnica fue sitiada por piquetes militares y tanquetas. Más de 500 personas, trabajadores de la Casa de Estudios, fueron apresados y formados en un patio donde permanecieron hasta el día siguiente. A mediodía del día 12 se hacen los traslados al Estadio Chile. Tú sabes que hasta el día de hoy no se me olvida que cuando nos sacaron de la universidad, de ese sector donde yo estaba, que yo iba
adelante de la columna de las mujeres, y nos llevaban con la metralleta aquí en la espalda. O sea, yo por mucho tiempo, nosotros no estábamos acostumbrados a las armas, efectivamente. Y por mucho tiempo yo sentí la sensación de esa metralleta en mi espalda y una sensación de estar inerme frente a eso, ¿no? En esta parte del relato se superpone la leyenda con la información objetiva. Muchos dicen que Víctor Jara tocó su guitarra con las manos destrozadas, ante todos los prisioneros del estadio, y que solo las balas lograron acallarlo. También se habla de que el cantante logró enviar la letra a una última canción hacia el exterior de su cárcel. Hay quienes lo recuerdan con las manos quebradas y sangrantes. También quienes dicen que cantó agónico. Los únicos que conocen la verdad son sus verdugos y quienes compartieron su suerte, pero lograron sobrevivir para contarlo. Víctor Jara fue uno de los pocos a los cuales no pusieron las graderías, sino los trasladaron a lo que llamaban salas especiales, que eran salas de tortura. Me dejan a mí y a Víctor Jara en un camarín, había un banco así grande, nos sentamos ahí, y al Litre Quiroga en el del lado. Entonces, bueno, ahí ya dijimos, esto aquí nos mata. Vi unas pilas de muertos del tamaño, qué sé yo, de 1 o 2 metros, en que estaban así como en parrilla, uno encima de otro. Y todavía se quejaban. Ahí había algunos que estaban al final con quejidos, con todo. Entonces yo cuando paso por ahí también pensé, bueno, aquí yo voy a ingresar en ese grupo. En la noche del 12 para el 13 me cruzo en una escalinata con Víctor Jara. Y yo le digo, Víctor, ¿cómo está? Y me extiende sus manos y me dice, mira mis manos. No voy a poder volver a cantar. Y tenía un ojo bastante contusionado, casi medio cerrado, y otras marcas en la cara, que venían tanto de afuera como que se la hicieron también en el Estadio Chile. Y las manos de Víctor daban la sensación de ser un solo dedo, porque estaban todas con hematoma. Era una sola mancha, un hematoma, como si le hubieran puesto las manos en la mesa y se la hubieran golpeado. De repente hay una voz que dice, doctor. Y Víctor me dice, te están llamando. Yo decía, ¿qué hago? Entonces me dice, Víctor, anda. Pero cuando yo lo dejé en el camarín solo, yo, en fin, se notaba que estaba como ya convencido que él lo mataba. Y me recuerdo su cara muy así como muy triste. El día 19 de septiembre yo estaba haciendo el almuerzo y sonó el teléfono, entonces atendí y era Julio Jung, que me decía, Bélgica, Víctor Jara está en la morgue, lo mataron y está en la morgue. Entonces yo realmente no podía ser, te fijas, uno dice, está equivocado, él no lo conoce bien. Me paré en la puerta de la morgue, ya cruzando el umbral, en el primero me dice, ese que está ahí es Víctor Jara. ¿Cuál? El que está en la pieza. Me dije, no, yo conozco a Víctor y no es Víctor. No, si es Víctor Jara. Regreso, entro a la pieza y era Víctor Jara. Lo que pasa es que estaba desnudo, absolutamente desnudo sobre él, y con muchos orificios de bala. Me atreví como a las 6 a llamar a la John para ver qué sabía, si había algo. Y me encontré, en la casa no estaba la John, sino que había una amiga, la Kena Arrieta, una amiga de la John
que me dijo, sí, me dijo, la John supo, porque un muchacho que lo vio en la morgue y que trabaja en identificación, le sacó las huellas y fue a ver a identificación si era realmente él, y cuando vio que era así, fue a avisarle a la casa a la John. Entramos a la morgue por una puerta lateral. Lo que vi ahí eran montones de cuerpos desnudos, heridos, y había gente ahí que estaba trabajando, que estaban como tirando los cuerpos, ordenando en filas. Y entre esa línea, así, de repente veo a Víctor ahí acostado. Ahí tomé el peso de que la habían matado violentamente. Como todos esos cuerpos estaban llenos de heridas, tenía hoyos así de metralleta por todo el cuerpo, tenía la cara ensangrentada, tenía las manos encrespadas. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció que Víctor Jara murió a consecuencia de 44 heridas de bala y se formó la convicción de que el cantante fue ejecutado por agentes del Estado al margen de todo proceso, luego de ser interrogado y torturado. Hoy sus canciones se tocan en las micros, figuran en los textos escolares italianos, se analizan en Harvard y Oxford, se cantan en 30 idiomas, mientras en el cielo gira incansable el planetoide 2644 de nuestra galaxia, que se llama Víctor Jara. La vida es eterna en 5 minutos, suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.